Muchas gracias, José. Ha sido muy interesante. Aparte de la parte técnica, por supuesto, como veréis, estamos repitiendo también otra serie de cosas. Carlos ha hablado de las soft skills. Estamos hablando de la importancia de que, por favor, tengáis en cuenta siempre el tema del inglés, la oportunidad de viajar, todas esas cosas que os va a servir de apoyo y va a ser un plus a la hora de incorporaros al mercado laboral. Esto es un consejo de madre. En fin, seguimos. Vamos a seguir ya con la última charla del día. Vamos a hablar ahora de incidentes de seguridad y contamos para ello con Carlos Gil, que es un representante, Cyber Security Associate Analyst de la UNICC, que nos va a hablar de la detección a la resolución. Nos va a dar una imagen del ciclo de vida de un incidente de seguridad en un SOC. Cuando quieras. Hola, buenas. Buenas. Bueno, aquí la compañera me ha presentado solo a mí, pero como podéis ver, pues hay dos personas aquí. ¿Vale? Yo soy Carlos Gil, el famoso Carlos Gil que han presentado, y luego tenemos también aquí a Héctor. Como he dicho, yo trabajo para UNICC, que es United Nations International Computing Center, que la verdad es que en inglés suena súper molón. Y bueno, trabajo con él, cada uno tenemos nuestro rol. Yo estoy gracias, en el equipo del SOC, estoy gestionando el equipo del SOC, y él está en el equipo de Incident Response. Si quieres decir algo más. Hola, buenas. Nada, como ha dicho Carlos, trabajamos aquí en la base de las Naciones Unidas, en Valencia. En nuestro caso, los dos estudiamos aquí en el Poli y, bueno, poco más de lo que ha dicho Carlos. Estoy en la parte de Incident Response, que no sé si sabéis lo que es, sino ahora hablaremos un poco de ello y nada, vamos a la charla. Sí, vamos al tema, que vamos justico de tiempo. Salud. Bueno, primero de todo, bueno, no sé, ¿sabéis lo que es un SOC? ¿SOC que sí? Vale, Security Operations Center, ¿no? Bueno, un SOC es importante. Necesitas un SOC en tu empresa, siempre y cuando tu empresa pueda permitirse un SOC, porque los SOCs son caros, ¿vale? No nos vamos a engañar. Pero claro, una vez que ves estas cifras, por ejemplo, te planteas que realmente igual no es tan caro tener un SOC, ¿vale? Porque lo he sacado de Internet, ¿vale? Haces dos búsquedas en Internet y las tienes, pero partiendo de que un incidente te puede costar unos 5 millones de dólares de media, igual no sale tan caro tener un SOC, ¿vale? Y luego también la otra cifra importante que extraemos de aquí es la del medio, ¿no? 45% de las empresas carecen de un SOC maduro. Yo creo que la cifra es inferior, ¿vale? Igual 45% de las empresas puede que hayan contratado un SOC, pero de ahí a que hayan contratado un SOC y que ese SOC sea maduro, pues hay dos pasos, ¿vale? Hay mucha diferencia entre un SOC recién comenzado y un SOC maduro. Hay muchísima diferencia. Hay un montón de procesos que no se han hecho, en fin, muchísimas cosas que tienen que cambiar. Y bueno, como dice ahí, ¿no? Os dejo esa pequeña galleta de la fortuna, ¿no? Un SOC eficiente no solo detecta amenazas, sino que protege activos clave y garantiza continuidad operativa. Visto aquí, ya digo que la descripción mola un montón, ¿vale? Pero un SOC, para que os hagáis una idea, si más a nivel físico, es un equipo de gente que trabaja 24/7 a turnos, ¿vale? No está nadie explotado. Trabajan a turnos durante todo el día para estar analizando alertas y, bueno, pues intentar que no te la líen, básicamente, en tu organización o tu empresa. Y entre los objetivos, pues bueno, los que veis ahí, ¿no? Hay algunos casos, por ejemplo, el tema supervisar en tiempo real seguro, detectar y responder a incidentes con la colaboración del equipo de Incident Response y gestionar vulnerabilidades y riesgos. Esto último a veces está separado, está en otro equipo, pero es una buena cosa tenerlo. Si tienes un SOC suficientemente grande, es bueno tener el tema de la gestión de vulnerabilidades integrado ya en el propio SOC, no que sea un paso más. Respecto a los tipos de SOC, pues bueno, tenemos tres tipos principales, el interno, el externo y el híbrido, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. En el caso del interno, estás hablando de tu propio equipo. Básicamente tienes gente que tú has contratado, que tú mantienes dentro de tu organización. Bueno, siempre que digo organización es organización o empresa, la fuerza de la costumbre. Y bueno, pues evidentemente es más caro de gestionar. Tienes tú que contratar a la gente, tienes que hacer el esfuerzo de hacer las entrevistas, de comprobar que están al nivel que tú quieres para tu organización
y bueno, pues tienes que diseñar los turnos, tienes que hacer un millón de cosas, ¿vale? Eso es en el caso del interno. En el caso del externo, básicamente hablas con una empresa y le dices, oye, dame un SOC. Quiero un SOC, aquí tienes mis alertas, configúramelas y quiero que las revises. Este acercamiento está muy bien, ¿vale? Está subcontratado, está muy bien a nivel de eficiencia de costes, pero pierdes un poco el control de lo que ocurre en tu SOC. Porque si es un SOC tuyo interno, tú creas tus alertas y tú decides cómo se actúa con ellas. Si es externo, te puedes encontrar con que tengan un esquema un poquito más rígido y que solo trabajen las alertas de una manera concreta, ¿vale? No como tú quieres exactamente. A lo mejor puedes perfilar un poco cómo quieres que trabajen, pero pierdes un poquito el control. Pero evidentemente, si tu empresa es pequeña, no puedes permitir un SOC in-house, pues lo que haces es lo subcontratas. Y luego está el híbrido, que bueno, pues combina lo que dice, combina lo mejor de dos mundos. El único requisito para un híbrido es que necesitas tener un equipo de seguridad dentro de tu organización que controle, que tenga cierta madurez, porque si no, pues igual el SOC que tienes contratado externo te puede torear un poco. Pero la idea es que tu equipo trabaje complementándose con el equipo de fuera, con el equipo que estás contratando en la organización. Y bueno, ya tienes el SOC, ahora hay que organizarlo, ¿vale? Pongamos que hemos elegido la primera opción, que queremos un SOC interno, ¿vale? Y lo queremos organizar internamente. Tienes que elegir también, ¿no?, cómo lo quieres organizar, si lo quieres con tiers o sin tiers, ¿no? Tierless, que queda más guay. La principal diferencia, básicamente la escala jerárquica que tienes dentro del SOC. En el SOC con tiers tienes, pues eso, Tier 1, Tier 2, Tier 3, y cada uno de ellos tiene una serie de responsabilidades. Este tipo de acercamiento generalmente se usa cuando ya estamos hablando de una empresa o una organización grande. ¿Por qué? Porque para hacer este tipo de organización necesitas mucha gente. Solo para que os hagáis una idea, un SOC básico requiere aproximadamente unas 13 personas. 13 personas y que no se te ponga enfermo nadie, ¿vale? Porque si te pone alguien enfermo, el 24/7 se te ha ido al carajo. Entonces, cuando ya tienes más gente en el SOC, puedes permitirte una organización jerárquica. Evidentemente, cuando no tienes tanta gente, tienes que ir a un SOC tierless, en el que todo el mundo está al mismo nivel, a nivel de jerarquía, pero habrá gente que sepa más, habrá gente que sepa menos. Lo bueno del tierless es que es más fácil la cohesión entre compañeros, ¿no? Es decir, tú entras, acabas de entrar al SOC, no tienes mucha idea, pero te juntas con un compañero que lleva pues 2 años allí y ya sabe manejar el tema, porque no es solo el conocimiento técnico que tienes, sino también es el conocimiento de cómo enrutar las alertas, ¿no? Te llega una alerta y, vale, a nivel técnico sabes exactamente lo que ocurre, pero a lo mejor no sabes cómo hay que escalarla, a lo mejor no sabes si tiene que pasar primero por otro organismo, a lo mejor, y eso siempre ayuda a la gente que lleva más tiempo. Pero vamos, que estos son los dos tipos. Una vez que tu equipo es suficientemente grande, puedes elegir si lo quieres seguir manteniendo tierless o si quieres ponerte en el sistema de tiers. Y bueno, ya tenemos el SOC organizado, así muy rápido, ¿vale? A mí nos ha costado unos cuantos años más hacer el SOC, pero ya tenemos el SOC organizado. Ahora tenemos que detectar cosas, ¿vale? Porque está feo, ¿no? Tener un SOC, pedir un montón de pasta y luego no detectar nada. Entonces, para eso están los casos de uso. Un caso de uso es básicamente una query. Es una consulta que tú la lanzas y lo que hace es la lanzas contra los logs que tengas en tu SIEM. ¿Vale? El SIEM, no sé si lo conocéis, el SIEM es System Information and Event Management. Básicamente, como decía mi mujer, el almacén de qué ha pasado, ¿vale? Ahí se meten todos los logs de todas las cosas que tú registras. Por ejemplo, los logs del antivirus, los logs del Internet Information Server, de lo que quieras. Puedes meter logs de todo lo que quieras, ¿vale? Del firewall, de los routers, todo. Y después, en el SIEM, lo que hace es esa información, la ordena, la indexa y mediante queries puedes hacer correlación entre la información que tienes ahí, ¿vale? Con eso, lo que haces es haces queries, haces consultas y esas consultas son lo que llamamos los casos de uso. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillo de caso de uso, que lo que hace es, esto está en Splunk Query Language, ¿vale? Porque uno de los SIEMs que utilizamos es Splunk, y lo que hace esta query es consultar a los logs del índice authlogs, le está consultando qué gente ha hecho login y cuánta gente ha hecho login en más de un país, ¿vale? En menos de una hora. Porque
A mí me huele sospechoso, ¿vale? Hacer login desde varios países. Claro, esto muchos habréis dicho, bueno, sí, pero ¿y si usas una VPN? Una VPN va a hacer que salte este caso de uso. Ya hablaremos de eso. En este caso, esto sería un caso de uso muy simple. Cuando estas condiciones se cumplen, esto salta y le salta al analista que está en el SOC allí revisando todas las alertas. Y con esto pasamos a la cronología de un incidente. Como bien por ahí, llega un incidente, se genera en el SIEM, hay un análisis inicial, que es el triaje, ¿vale? Como en los hospitales, y luego está el análisis en profundidad y la clasificación. Generalmente la fase de análisis inicial, la de triaje, la podríamos englobar en la de análisis en profundidad. Lo que pasa es que yo creo que es importante que el triaje esté separado, porque con la experiencia muchas veces te llega una alerta y ya sabes por dónde van a ir los tiros. Entonces, esta fase de triaje es importante para no perder el tiempo con ciertas alertas que ya sabes que no van a ningún lado, ¿vale? Porque, yo qué sé, una alerta típica pues puede ser, no sé, tenemos un administrador que siempre la está liando y que siempre está haciendo alguna triquiñuela para acceder a un servidor del cual siempre se olvida la contraseña y eso salta. Esto con el triaje te lo puedes saltar. Teóricamente, ¿vale? Si hacemos las cosas bien, tendríamos que hacer lo que se llama un whitelisting, es decir, ponerlo en una lista blanca, no sé cómo se traduce whitelisting, una lista blanca. Lo pondríamos en una lista blanca para que esto no salte. Aunque tampoco es que sea de las mejores. Lo mejor es coger al administrador y despedirlo, claramente. Hombre, tiene que aprender, no me jodas. Bueno, volviendo al tema. Después del análisis, después del triaje, hacemos el análisis en profundidad, que esto es el analista revisa toda la información que ha soltado esa alerta, consulta con el usuario, verifica en todas las fuentes que tiene disponibles y, al final, clasifica la actividad según el análisis. ¿Qué resultados podemos tener? Pues, por ejemplo, esos de la derecha. Tenemos el true positive, que evidentemente había una amenaza y es legítima, o sea, es una amenaza que realmente alguien estaba buscándonos las cosquillas. Puede ser un false positive, que es, pues bueno, se ha generado erróneamente. Puede ser un benign positive, que este es el caso que estábamos comentando antes, que la lógica de la alerta es correcta, pero ha saltado, pero no es algo que nos esté afectando. El caso del administrador que decíamos antes, ¿vale? La alerta ha saltado porque si alguien que no es el administrador hace esa actividad, pues queremos detectarlo, ¿vale? Y por último, el undetermined, que el undetermined, quiero hacer un inciso, porque como pone ahí, pues bueno, no es posible determinar si la alerta pues, representa una amenaza. El estado undetermined es un estado que, bueno, que ocurre cuando ya se ha agotado todas las vías de investigación y bueno, pues llegas aquí y dices, bueno, ¿ahora qué hago yo con esto? No puedo darle un resultado a esto. Undetermined es un estado no deseable, para nada, porque es como decir, no sé lo que está pasando en mi organización, no quieres un undetermined. Entonces, antes que hacer undetermined tienes que agotar todas las vías, todas, absolutamente todas. Y dicho esto, pues bueno, una de las vías es el equipo de Incident Response, ¿vale? El equipo donde trabaja aquí el colega. ¿Cuándo escalaríamos? Pues cuando confirmamos que algo es malicioso, porque generalmente el equipo de Incident Response es como un tier 3 o tier 4, ya no sé a qué tier estamos, pero son gente que tiene un nivel muy alto de conocimiento de ciberseguridad y que nos van a sacar las castañas del fuego, ¿vale? Y que son ellos los que van a hacer seguramente un análisis forénsico, van a analizar todo lo que ha ocurrido y van a proponer medidas de contención. Como he dicho, antes de escalar Incident Response, lo hacemos pues, para confirmar que la actividad es maliciosa, que haya un impacto o posible impacto significativo, ¿vale? En la organización, o simplemente porque queremos una segunda opinión, ¿vale? Ese también es un buen motivo para escalar, porque cuando estás al 99% seguro, hay un 1% de que se te cuelen en la organización. Entonces es mejor ese 1% intentar taparlo lo máximo posible. ¿Y cómo escalamos? Pues hay que seguir buenas prácticas, porque lo que no puede ser es que yo le escale un ticket en plan de ahí lo llevas, o que alguien le escale y le diga información incompleta. Además, tenemos que intentar siempre que se escale pues eso, con un resumen, con evidencias y si se han tomado alguna acción ya. Y esto es un poco la introducción para la parte interesante de la charla que la va a dar Héctor. ¿Vale? Héctor, ¿sí? ¿No? Hola, ahora. Bueno, como ha dicho Carlos, vamos a la parte técnica de lo que sería un análisis de un incidente muy, bueno, se puede repetir en el día a día, ¿no? Pero antes de eso,
¿Qué es lo de incident response que estamos nombrando, ¿no? Ya Carlos ha dicho una definición, pero así muy a grosso modo, al final, el rol del incident response sería el de gestionar, organizar y resolver algún incidente de seguridad, ¿no?, que pueda pasar en una organización o empresa, evitar que escale para mayores daños y evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Muy a grosso modo. Entonces, antes de entrar en la parte técnica, dejadme que os hable un momento del contexto y por qué es importante, ¿no? Porque tal vez cuando pensemos en alguna organización, en alguna empresa, pensemos en algo grande, ¿no? Con un departamento de IT propio que esté en la planta de arriba, al lado, donde se pueda ir y pedirle ayuda a la gente, ¿no? Si hay que reinstalar un equipo, vas, me lo reinstalan y ya está, que haya alguien. Pero puede que en realidad sea una empresa muy pequeña o una organización muy pequeña, ¿no? Con muy pocos recursos, que ni siquiera tenga un departamento de IT propio. O lo tenga, pero con muy poca gente, o no tengan conocimientos, ¿no? Al final, esas organizaciones con pocos recursos entienden de la importancia de la ciberseguridad, pero no es su foco principal. Están ocupadas cumpliendo con su misión o proviendo de sus servicios. O puede, por lo contrario, que sí, que sea una empresa muy grande, una organización muy grande, con un departamento de IT grande, con gente con muchos conocimientos, pero puede que a lo mejor esa empresa tenga muchas pequeñas sedes o oficinas repartidas por el mundo, ¿no? O, una vez más, aquí igual pensamos en oficinas, en sedes como pequeñas fábricas o edificios con alguna planta, pero en este contexto, por ejemplo, de UN, a lo mejor esa sede es un centro médico en un campo de refugiados, o es una escuela, ¿no? en algún sitio con difícil acceso, con mala conexión de internet, con gente que no sea de IT, que si se necesita hacer algo en equipo no se puede hacer en remoto, no pueda echarte un cable. Entonces, es importante entender el contexto en el que estamos, en todo momento. ¿Y por qué os cuento esto? Bueno, porque al final uno de los objetivos cuando estás haciendo un análisis de una incidencia es que tú tienes que proveer evidencias para que las personas que tengan que tomar decisiones tomen esas decisiones con la mayor cantidad de información posible, o si sois vosotros, que tengáis la mayor cantidad de información posible, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Por lo que os estaba diciendo, ¿os habéis planteado alguna vez cuál es el coste de reinstalar un equipo? Algo tan sencillo como formatear. Puede parecer muy fácil, ¿no? Le pincho el USB o lo llevo al K o lo que sea, me lo reinstalan y ya está. Vale, eso es un equipo. Multiplicad eso, imaginad una organización muy grande, que tenga 20.000 equipos. Y no estamos seguros, venga, formatea. ¿Cuántos equipos a lo largo del año se formatean? ¿Qué coste tiene eso, ¿no? para esa organización? A nivel económico, a nivel de tiempo. Al final hay una persona o varias personas reinstalando, la persona de la que tiene el equipo ese momento no puede trabajar, tiene que esperar, le vuelven a dar el equipo, configura cuentas, todo eso es un tiempo. O que el equipo que creemos que está infectado está, lo que os digo, en un campo, hay mal internet, para hacerlo en remoto tarda muchas horas. Tenemos que estar seguros cuando estamos diciendo, el equipo está infectado o no está infectado, para que se tomen esas decisiones, ¿no? Y esto lo cuento porque cuando estamos analizando un incidente es más importante la calidad que la cantidad. A mí de nada me sirve si cierro 100 incidentes, pero de esos 100 hay 4 que parecían algo muy básico y después escalan a algo más, ¿no? Porque a lo mejor estamos pensando en incidentes de ciberseguridad como típico que sale en las noticias, un ransomware que ha cifrado la empresa está parada, pide un rescate y eso pasa en las empresas. Pero la realidad es que también en el día a día hay muchos ataques muy antiguos que han evolucionado. Un phishing, por ejemplo, siguen habiendo phishings a día de hoy, muchísimos. No son como hace 10 o 15 años, ¿no? Los phishings hoy en día, por ejemplo, te pueden meter una página súper bien conseguida de Microsoft y si tú no le metes las credenciales correctas y con una API lo consultan a Microsoft, no accedes y no continúa el phishing. No es algo que ha evolucionado, pero sigue siendo un ataque de hace mucho tiempo. Un USB infectado con malware sigue pasando a día de hoy, que pinchan USBs y se siguen infectando equipos, ¿no? No todos son los grandes incidentes de ransomware que conocemos. Entonces, por eso os digo que es importante cuando se está diciendo este equipo está infectado, no, que estemos seguros, que la calidad prime sobre la cantidad de incidentes que estamos haciendo. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a ver un incidente que en este caso nos llegó, esto es un caso real, algo que pasa día a día, muy básico. Mismo otra vez, expectativas contra realidad. Igual nos pensamos que un incidente es la pantalla pidiendo que pongas bitcoins en un monedero para poder desbloquear, para poder descifrar y demás.
Pero la realidad es que muchas veces en el día a día esto es una captura de un EDR, ¿no? Para los que no lo sepan, un EDR, una definición muy básica, sería una evolución del antivirus, ¿vale? Esto es una captura en un EDR donde tenemos un incidente que te llega. A través de un caso de uso, te salta, le clicas, esto es la URL del incidente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos, nada, básicamente nos dice que en un endpoint, en un equipo de usuario final, ha pasado algo que implica un acceso inicial y mayormente, no sé si se ve bien, pero mayormente con PowerShell, ¿no? Ha pasado algo con PowerShell en este equipo. ¿Qué ha pasado exactamente? Vale, vamos a ver qué se haría. En este caso, el incidente nos llegó porque el analista, cuando lo analizó, no estaba seguro si había pasado algo más en el equipo después de hacer el análisis, ¿no? Aquí veis que pone resolve, pero aquí inicialmente lo que ponía era bloqueado, ¿vale? Y esto va un poco con lo que nos decía antes, era José, ¿verdad? Lo que nos decía, es importante entender las herramientas que gastamos, porque ¿qué quiere decir block? Block quiere decir que se ha parado la ejecución antes, después, ha pasado algo en el equipo, pero esto aplica no solo a los EDRs, esto aplica a todo. ¿Cuántos de aquí habéis utilizado Metasploit para lanzar algo? Vale, cuando configuráis IP destino, IP origen, puerto tal, y le dais a exploit, ¿qué hace por debajo? Es importante entender lo que hacen las herramientas que utilizamos, porque vale, yo le doy a exploit y si me falla el exploit, igual me toca modificar algo y ya funciona, pero si no sé cómo funciona lo que tengo por debajo, pues estoy un poco... En fin, hay que entenderlo. En este caso, vale, vamos a ver qué nos dice. Pinchamos en cualquiera de estas alertas que nos pone la de PowerShell y veríamos esto, ¿vale? Un caso práctico. Aquí lo que vemos es que tenemos un comando PowerShell con un parámetro de que oculte la ventana y una cadena, un string, que aparentemente codificado en base 64. En este caso, el EDR ya nos hace una parte de trabajo de codificar y nos dice que ese string en base 64 es una URL, ¿vale? Esa URL, si vosotros miráis en cualquier motor de antivirus, veréis que es una URL que la catalogaba como maliciosa y nos daba cierta información, cierta idea de qué tipo de ataque era o qué había pasado en ese equipo, ¿no? De aquí es importante quedarse con el Process ID. Nada, esto simplemente le das clic, te sale y dices, vale, hay un PowerShell ejecutado con base 64, vale, vamos a ver qué más hay, ¿no? De ahí saltaríamos, aprovechando las funcionalidades del EDR, algo muy básico, algo muy diario, ya os digo, nos iríamos al timeline, que simplemente es una cronología de eventos que han pasado en el equipo. Entonces, el primer evento que encontramos un poco antes de que salte la alerta, porque al final la alerta salta por algo, pero hay que mirar un poco para atrás, a ver cuándo empieza todo. Vale, vemos que tenemos esto. Que Explorer.exe, que al final es la parte gráfica, digamos, de Windows, la interfaz gráfica, vemos que el Explorer.exe ha modificado el most recent use, el registro de most recent use. Esto es cuando le dais a Windows R para ejecutar algo, ¿vale? Vemos que Explorer ha modificado algo ahí. Entonces, vale, aquí tenemos un primer indicio de que Explorer ha modificado esto. Esto probablemente es que el usuario le da al Windows R y vale, a ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Vale? Segunda parte. Vemos que tenemos un proceso de PowerShell que ha sido lanzado desde el Explorer.exe. ¿Vale? Y esto, vale, ¿esto qué quiere decir? Si viene de Explorer.exe, no es que esté viniendo de otro proceso y demás, esto, otra vez, lo más probable es que el usuario sea el que, a través del Windows R, ha lanzado el PowerShell. Vale, en este punto lo que tenemos, si recordáis la captura anterior, tenemos que había un comando de PowerShell con un parámetro en oculto y en string. Entonces, aquí ya hay algo que dices, ¿por qué el usuario, si lanza una ventana de PowerShell, lo hace desde Windows R y no desde inicio y demás? ¿Por qué me mete un comando codificado con el parámetro oculto? Vale. Como ha dicho Carlos, esto cuando has hecho unas cuantas incidencias ya te empieza a dar una idea de qué tipo de malware puede ser, ¿no? De incidente. ¿Vale? Siguiendo esto al final son capturas de pantalla porque la cronología es algo muy largo, ¿no? Y tienes que ir haciendo scroll y vas viendo. ¿Vale? Aquí vemos que PowerShell lo que ha creado es un fichero que se llama ps1.zip, que, bueno, que puede ser el payload o no. Entonces, siguiendo otra vez con el EDR, porque al final, cuando a lo mejor pensamos en algún incidente de seguridad, lo que os he dicho antes, grande, la parte de incident response, una de las cosas que se hacen son análisis forenses también. Coges la memoria, analizas, se mira lo de los hashes para comprobar la cadena de custodia y demás, pero no todos los incidentes requieren de eso, ¿no? Entonces, una de las cosas muy guays de los EDR es que el foco principal del EDR es proteger, ¿vale? El equipo, pero también hacen otras cosas como puedes enviar de lo que está pasando en el equipo, la telemetría, lo puedes enviar a un SIEM o simplemente a la propia consola del EDR, como es este caso. ¿Eso qué nos permite? Nos permite hacer un análisis en vivo de lo que está pasando en el equipo, por decirlo de alguna manera. Nos permite hacer un análisis de lo que ha pasado en el equipo de manera masiva, porque esto al final está recogiendo información de muchos equipos.
En este caso estamos siguiendo un enfoque por capas, diríamos, vale, tengo una idea de qué tipo de malware es, voy a revisar varias cosas para ver qué ha pasado, ¿no? Y puede que a lo mejor me deje por revisar una cosa en un sitio u otra, pero al final, siguiendo un enfoque por capas, voy a cubrirlo todo. Vale, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Hemos visto que PowerShell ha creado un fichero que se llama ps1.zip, pero ¿se ha creado algo más en el equipo? Vale, pues aquí simplemente vemos que hay una tabla que es la de Device File Events, entonces esto es eventos de ficheros de equipo, ¿no? Entonces filtramos por el nombre de equipo, filtramos por el proceso de PowerShell y por el Process ID que os he dicho antes. Entonces, con esto lo que vemos es que ese proceso de PowerShell ha creado 7 ficheros, ¿no? Tenemos estos 4 PS-script con un nombre un poco feo, el ps1.zip y 2.exe. Ese .exe en realidad lo renombra, pero bueno, al final se creó en el equipo. Perdón, cuando lo está descargando y después cuando ya está en el equipo en el path final. Vale, vamos a analizar qué son esas cosas. Estos scripts de PowerShell, PowerShell lo que hace es que cuando se va a ejecutar hace unas ciertas comprobaciones para ver si puede ejecutar, los tipos de policy que hay para ejecutar, si es firmado, si no es firmado. Puede parecer legítimo, pero ¿y si yo, que soy el atacante, digo, vale, voy a meter unos scripts con un nombre como los que crea Windows, ¿no? Con el PS-script tal y una parte aleatoria para intentar engañar y ver que parece legal, legítimo, pero no es, ¿no? Entonces, vale, ya veo que PowerShell ha creado estos ficheros. ¿Qué más ha pasado en el equipo viniendo desde PowerShell, ¿no? ¿Qué se ha cargado en el equipo desde ese proceso de PowerShell? Vale, pues me voy aquí. Me voy a lo que se ha cargado en el equipo, porque en el timeline, en las 2 capturas anteriores, solo he puesto 3, pero si tú seguías haciendo, veías que se habían ejecutado unos scripts, no te dicen el nombre, eran estos PowerShell, y esos scripts ya habían cargado unas DLLs, ¿no? Esas DLLs que se han cargado son estas de aquí, que lo mismo, parece que tienen un nombre legítimo y están en un path legítimo y demás. ¿Qué pasa? Esas DLLs no están firmadas. ¿Por qué no están firmadas? Bueno, Microsoft, una de las cosas que hace es que trabaja a veces con DLLs sin firmar, ¿no? Lo mismo, si yo soy el atacante y digo, vale, voy a utilizar DLLs que no estén firmadas con nombre legítimo para que tú te pienses que son buenas. Vale. ¿Qué se hace en este caso? Vale, en este caso no había los hashes no estaban en ningún motor de búsqueda, la propia revisión del fichero no detectaba que era mala, pero bueno, vamos a asegurarnos, ¿no?, lo máximo posible si son buenas o no. Vale, ¿qué hicimos? Cogimos una imagen base del equipo, la imagen que se instala en los equipos, ¿no? Cuando los plataformas, cuando los vas instalando todos, utilizas una imagen base. Vale, pues en esa imagen base lo que se hizo es, voy a ver si los DLLs que he visto antes están en esa imagen base, para ver si existen, si tienen el mismo tamaño o no, que eso ya, el mismo tamaño o el mismo hash, que eso es difícil porque actualizaciones lo puede modificar y la imagen base a lo mejor no está actualizada la última versión, pero bueno, tiene el mismo nombre, tiene el mismo path, en este caso sí, aquí hay solo 3, pero estaban en el mismo path, tenían el mismo nombre, el hash era distinto porque la actualización de la imagen base con la del equipo no era la misma, pero eran legales. Además, lo que vimos es que esos ficheros creados en el equipo, los anteriores, estos de aquí, la fecha de creación era mucho anterior a la de la alerta, ¿no? Y no se habían modificado, mirando los timestamps no había nada respecto a esas DLLs, con lo cual las DLLs parecían legítimas, ¿vale? Entonces, tenemos de los ficheros descargados las ejecuciones de los scripts y lo que ha cargado es bueno, nos queda el PowerShell, el ps1.zip y el .exe. Vale. ¿Ha pasado algo más de ese proceso? ¿Ese proceso ha creado algo, ¿no? Porque os digo, aquí tienes una idea más o menos de qué tipo de malware es, que ahora lo veremos después. Vale, aquí lo que vemos es que no hay ningún proceso que haya nacido, ¿no? Ese PowerShell no ha spawneado en ningún otro proceso, con lo cual no hay nada naciendo de ahí. Con lo cual simplemente nos queda el zip y el exe. El propio zip, cuando tú en el EDR le das, ya te da una calificación en virus total, en este caso, te da una idea de lo que era, y cuando lo descomprimías, lo que te salía era este .exe que hemos visto, que en este caso el propio EDR ya lo catalogó. Lo vio, el momento en el que se descomprimió, el PowerShell descomprimió el .zip y extrajo el .exe, ya vio esto y dijo, este .exe yo lo detecto como un troyano, como backup. Una vez más, es importante entender, esta calificación que le da el EDR, que te dice que es un WCAG, un troyano, en realidad no es así, es como él lo cataloga en base a lo que ve, pero no tiene por qué ser esto. Al final, ese .exe
cuando lo mirabas en un motor antivirus lo que te decía es que era un stealer, el Luma Stealer en este caso, que al final es un malware que está orientado a coger información del equipo, ¿no? Credenciales y demás, y las desfiltra a un servidor externo. ¿Cómo funciona el Luma Stealer o normalmente cómo está funcionando? Es en realidad tú tienes una página, un CAPTCHA, que no hay manera de resolver y lo que te dice es copia este código PowerShell, haz esto, haz un WinR, copia este código PowerShell y ya podrás pasar el CAPTCHA. Por eso os he dicho al principio que cuando ya ves que hay un Windows R y un PowerShell, dices, vale, esto creo que será un Luma Stealer. Lo que pasa es que en este caso el Luma Stealer, cómo funciona en realidad, pero los malware también evolucionan, ¿no? Pero cómo funcionaba o cómo se conoce que funcionaba en realidad, hasta aquí todo bien, porque teníamos el comando del Windows R, el comando de PowerShell, ¿vale? Esto lo que hacía es que creaba otro segundo proceso, el mshta.exe, y ese era el que descargaba el payload. En este caso no. En este caso, si os acordáis, es el PowerShell directamente el que ha descargado un .exe, y ese .exe era lo que en realidad saltaba aquí y es lo que hacía todo esto. Aquí no pasó. El momento en el que se descomprimió el .zip, el EDR mismo lo vio y lo cortó. Entonces, bloqueado significa que bloqueó la ejecución de esto, pero no las DLLs anteriores, ¿no? Ha habido casos en los que te dice bloqueado, pero sí se han inyectado DLLs maliciosas en el equipo. Entonces, aunque el EDR te diga, oye, está bloqueado, vale, está bloqueado, pero yo ya me he comido algo. Hay que hacer algo ahí, ¿no? En este caso, no. Todo lo que se cargó era legítimo, el EDR lo bloqueó y ya está, no había más. Entonces, lo que os digo, esto es un caso muy práctico, muy diario de algo que puede pasar día a día. Hay otros incidentes más gordos y demás, pero la realidad también es esta, que hay muchos tipos de incidentes y afortunadamente no todos son grandes, que son algo así, son más sencillos de analizar, de llevar y en un rato los tienes y los cierras. Vale, entonces una vez ya todo analizado, ¿qué pasa con el incidente, no? Hay que cerrarlo. Al final hay ciertas metodologías, tenemos ciertos frameworks para gestión de incidentes de seguridad, pero ¿cómo se traduce en el día a día? Porque, vale, yo he visto que no pasa nada en el equipo, pero hay que hacer algo más. Vale, en este caso, siguiendo los pasos, ¿no? Lo que hemos hecho es, al final, el segundo, identificación. Hemos detectado que hay un incidente, tenemos evidencias de ello, porque tenemos el fichero malicioso que se ha descargado y demás. ¿Vale? Con ese mismo fichero, con esos hashes, se puede hacer una búsqueda horizontal en el resto de la organización, entonces ves si hay más equipos que lo tengan o no, ¿vale? Que eso es la parte de identificar un incidente de seguridad, pero ¿cómo sigue esto? Vale. Contención. En este caso el equipo no estaba infectado, no había que aislar. Imaginaros que es un ransomware que empieza a expandirse. Hay que aislar el equipo, o no un ransomware, lo que os digo, simplemente que sí que se ha cargado el payload y estamos en el equipo está filtrando información. Tú tienes que aislar el equipo, ¿no? Tienes que hacer una contención. Erradicar. Lo mismo, en este caso no hay que erradicar nada más allá de eliminar el .zip, que no lo elimina automáticamente el EDR, sí, el .exe, pero hay que erradicar, hay que eliminar el problema del equipo, ¿no? Si estuviese infectado además, pues igual es lo que os digo, ahí sí que tiene sentido que tú digas, vale, hay que formatear el equipo, hay que hacerlo, pero solo por si acaso formatear el equipo, lo que os digo, depende del contexto, no siempre es la solución, porque hay que tener más variables en cuenta. Recuperar, en este caso el sistema no hay que recuperar nada, al eliminar el .exe ya está. Y nos queda nada, las lecciones aprendidas, que es el último paso. La más importante de todas, documentar el ticket. Cuando lo cierras, de nada sirve decir, no está infectado, cierro ticket. Vale, no. No está infectado, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto. Es muy importante documentar las cosas. Y nada, como lecciones aprendidas, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué hemos accedido a esta URL? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué han fallado los sistemas de seguridad? En este caso, simplemente se extrajeron los indicadores de compromiso, que eran la URL y los hashes, y se inyectaron en el EDR, la URL también, perdón, se inyectaron en el EDR, entonces, si ya directamente se accedía ahí, era el EDR a la URL, el EDR era el que cortaba el acceso a esa URL. Al final, hay veces que cuando un malware ha evolucionado o todavía no lo detecta el EDR, tienes que hacer tú ese trabajo, porque puede que sea el propio EDR el que lo corta si lo detecta, pero si es algo más nuevo, que nos ha pasado, que hay cosas más nuevas, malwares que han evolucionado, no lo detecta y tienes que buscar tú cómo evitar que vuelva a pasar ese incidente, ¿no? Y nada, ya estaría, ya os he dicho, era un caso muy práctico, algo muy rápido de algo que pasa en el día a día. Así que nada, si tenéis alguna pregunta, estamos encantados. No sé si el micro es este. Sí, déjalo. Contestas aquí. La pregunta es para ti seguro.
Una vez extraído el IOC, ¿qué se hace para así ver los demás dispositivos están infectados? Repite, por favor. Una vez extraído el IOC, ¿qué se hace para ver si los demás equipos están infectados? Para ver si más equipos están infectados. Bueno, es lo que te digo, simplemente con las queries que os he enseñado, tú lo que haces es, puedes buscar por hash, puedes buscar por los hashes, puedes buscar por las IPs, puedes buscar si tienes, por ejemplo, lo que os he dicho, lo más stiller, si hay algún proceso que se llame MSTHA que venga de un PowerShell. Eso a nivel de DR, por ejemplo, si tienes en un SIEM, tú puedes buscar en el SIEM y puedes ver si hay algún equipo que a lo mejor no tenga un antivirus, pero porque a lo mejor no es un Windows, es un Linux, ¿no? A lo mejor no le afecta, pero o simplemente el EDR no está funcionando en ese equipo. Tú puedes ver en los logs del firewall si hay algún equipo que esté saliendo hacia esa IP. Entonces, eso es con lo que se hace con los IOCs. También lo que se puede hacer si tú tienes un equipo de inteligencia, o a lo mejor como Incident Response la haces, pero tú compartes esos IOCs con el equipo de Threat Intelligence. Ellos al final tienen más herramientas y más conocimiento de dónde pueden venir esos IOCs, en qué incidentes pueden estar relacionados, pueden actualizar el MISP y lo pueden compartir con otras organizaciones. ¿Tenemos? No, Igual no te oímos. pilla el micro que yo estoy sordísimo. Tenía una pregunta sobre el EDR que has comentado. ¿De qué forma está instalado en la empresa? ¿Está de forma centralizada? Y luego otra pregunta, ¿qué control tiene el EDR sobre los equipos de la empresa? Vale, mira, generalmente el EDR, bueno, tienes de varios sabores y colores, ¿vale? Normal lo que haces tú es despliegas el agente en todos los equipos que tienes en tu empresa y puede ser que lo tengas, el EDR lo tengas uno tuyo integrado por ti dentro de tu empresa o puede que lo tengas en la nube. Por ponerte un ejemplo, no sé, CrowdStrike, que se hizo famoso este verano, ¿vale? Tú despliegas el agente recopila toda la información de todo lo que ocurre en el equipo y va a la nube. Y luego tú también, como analista de seguridad, vas a la consola de CrowdStrike y compruebas todo lo que ocurre allí. Y ya está. Y eso también, un poco a colación de la pregunta que ha hecho antes el compañero, que es el propio CrowdStrike, puedes configurarlo, CrowdStrike, Defender, SentinelOne, you name it. Tú lo coges, le puedes configurar los IOCs y un nuevo IOC que tú metas, actualmente todos los equipos van a hacer esa detección, porque al final gran parte de la detección no está ni en la máquina, está en la nube, ¿no? En el caso de estos. No sé si responde a tu pregunta. Sí, ¿y qué control tienes sobre los equipos de la empresa? ¿Qué control tienes? Sí. Total. Puedes ver todo lo que ocurre en la máquina. Control a nivel de información. Es decir, también con el EDR puedes aislar una máquina. Es decir, si una máquina te está dando guerra porque está ocurriendo algo con ella, que el usuario ha metido algún tipo de malware, desde el EDR puedes decir, aíslo la máquina. Y entonces esa máquina se aísla excepto la comunicación con el EDR. En el caso de Defender, por ejemplo, es un poquito distinto porque la aísla, pero puedes permitirle que le funcionen las herramientas de comunicación como Teams y demás. Pero siempre la única vía abierta que queda es con el EDR, ¿para qué? Para no dejarlo aislado del todo. Entonces puedes volver a desaislarlo más adelante. Muchas gracias. Hay una parte también del EDR que te permite, en la parte de Incident Response, a ti lo que te permite es hacer un Live Response que es conectarte en remoto y tienes una consola y puedes ejecutar ciertas cosas, ¿no? Una cosa importante del EDR es que, como he dicho, el foco es proteger el equipo, entonces todo lo que loguea, todo lo que envía, puede que no envíe toda la información, puede que filtre, que envíe lo que considera interesante. Por ejemplo, lo que decías de que se ve, a lo mejor tú puedes ver la URL, pero no puedes ver el pad. Yo puedo ver que has accedido a Google, pero no veo lo que hay detrás o cualquier otra página. Entonces te da cierta información y cierto control con permiso sobre el equipo en remoto. Antes habías comentado que a la hora de alertas diarias y tal, que tú muchas veces preferirías a la hora de tener un SOC más interno con falta de personal, crear bastantes, por decirlo así, permitir más cosas de las que deberías, porque para quitar volumen de trabajo diario que no es muy necesario. Pero a la hora de si tienes gente contratada en otros países o cosas así, ¿tú recomendarías hacerle una exclusividad de si esta persona se conecta desde este país, que no salte ninguna alerta? Porque también puede ser una medida de seguridad muy fácil para entrar.
¿Sabes qué pasa? Que el contexto es muy importante, porque sí, puedes hacer alertas basadas en países perfectamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, al final, hacer alertas basadas en países es un poco en autoengañarte, porque si tienes un threat actor, es decir, no sé cómo decirlo en español, un threat actor, ¿vale? Si tienes a alguien que te está buscando las cosquillas, ¿vale? Y ese alguien está en un país, pues no sé, Corea del Norte, por decirte un país así aleatorio, esa persona, tú no vas a verlo como que se conecta de Corea del Norte, se va a conectar de otro lado. Entonces, por mucho que tú digas, todas las IPs de Corea del Norte, no quiero que de aquí no me, bueno, de aquí que me salgan alertas a tope, en rojo y luego en rosa. Va a dar igual, porque el que está en Corea del Norte buscando las cosquillas lo va a hacer desde otro sitio, ¿sabes? Y luego al revés, hacer un whitelisting de un país en concreto, lo mismo, te estás engañando. No sé si era eso lo que... Ok. Buenas. Como SOC maduro, que entiendo que sois ya de sobra ahí en la ONU y demás, el hecho de tener tan segmentado lo que es la parte del SOC, de Incident Response, me imagino que la gente de sistemas estará por otro lado, la gente de comunicaciones está por otro lado. A la hora de la verdad, en el día a día, a la hora el mantenimiento y la mejora de infraestructuras y tal, ¿os termina suponiendo un problema eso? A ver, cuanta más capas pones, más se complica todo, ¿vale? Pero tiene que haber una división. Esa división es necesaria porque no puedes darle a todo el mundo manga ancha para que pueda acceder a todo. Entonces tienes que dividirlo todo. Lo bueno, tú si tienes un sistema de ticketing puesto que funcione bien y tienes unos procedimientos definidos, al final tú sabes que yo, por ejemplo, en el SOC digo, vale, nos ha saltado esta alerta y como parte de, bueno, después de un análisis de incident response, como parte de las lecciones aprendidas, sabemos que tenemos que hacer una configuración, un cambio en el firewall, por ejemplo. No lo vas a hacer tú, porque tú no eres el experto de firewall. Tú vas a hablar con el equipo de networking y le vas a abrir un ticket y le vas a decir, quiero este cambio y la urgencia del cambio es esta. Entonces, añades esa capa de complejidad de que tienes que comunicarte mediante algún sistema estandarizado entre un equipo y otro, pero a cambio tienes un sistema todo organizado y que funciona bien. Porque si todo el mundo puede hacer de todo, es más divertido, no te voy a decir que no, pero es un caos porque nadie registra los cambios, nadie sabe quién ha hecho quién, luego uno se larga de la empresa y te ha dejado un tema importante montado. Entonces, sí, es importante tener separación, pero a la vez colaboración estrecha. ¿Vale? Tiene que haber una... Porque ya te digo que hay cosas que a mí me pones delante de un firewall y le doy las buenas tardes y digo, pues muy bien, ¿sabes? Pero ni idea, a mí dame una alerta de seguridad y te la analizo, pero eso no. Ahí hay una parte también que es importante tener un management, digamos, que apoye lo que hace tu equipo. Me explico. Yo a lo mejor, como la parte de Incident Response, yo sí que puedo decir, vale, veo indicios aquí, yo puedo aislar este equipo, ¿no? Y yo tengo que tener a alguien que me diga, no, es que el que me está llevando esto, el equipo que me está llevando esto, me ha dado evidencias y tiene potestad, ¿no? como para aislar el equipo. Eso es lo que decía él, no todo el mundo debe de poder hacer de todo, ¿no? De la misma manera, la otra parte. Si la parte de redes considera que hay que cortar cierta comunicación o permitir algo, tiene que tener una parte detrás que le apoye con lo que está haciendo. Entonces, segmentación es necesaria, una vez más, depende del contexto. Si tú tienes una empresa pequeña, una organización pequeña, es más difícil que tengas segmentado. Si tú tienes algo muy grande y da servicio a muchas organizaciones clientes, tiene que estar segmentado, porque además está la parte de que a lo mejor el equipo de redes le da servicio a una organización, pero no la parte de seguridad. Entonces, por eso tiene que haber una segmentación y una parte detrás de management que apoye los roles y gestiones de cada uno de esos equipos. Lo tenemos, ¿no? Gracias. Bueno, me vais a permitir 2 minutos para cerrar la jornada. Espero que sea resultado interesante. Yo creo que las charlas han sido realmente muy interesantes. Dar las gracias, en primer lugar, a los ponentes, porque bueno, lo han hecho genial. Dar las gracias a la Universidad Politécnica de Valencia y, en concreto, a la Cátedra de Ciberseguridad en CIBE-UPV por esta oportunidad. Ya, bueno, como ya hemos dicho antes, pues no es la primera vez que lo hacemos.
espero que sigamos haciéndolo, que sigáis viniendo. Dar las gracias, por supuesto, también a todos los asistentes, a los centros. Y bueno, yo creo que es fundamental, ya lo he comentado antes y lo repito, que se realicen este tipo de eventos. Creo que para vosotros es crucial que veáis lo que hay en el mundo real, que veáis que realmente se corresponde un poquito o que se transpone todo lo que estáis estudiando, que es también los consejos que os han dado algunos de los ponentes, ¿no? que os toméis en serio lo que estáis haciendo porque bueno, es importante y lo que hagáis hoy en día os va a servir de mucho en el futuro. Y nada más por mi parte, daros las gracias de nuevo y espero que nos veamos pronto en próximas ediciones de estas jornadas. Muchas gracias.